Fue una encuesta de Statista en 2020 que demostró que el 60% de los encuestados a nivel mundial afirmó que tiene al menos un hábito que considera malo y que le gustaría cambiar, y trata de encontrar un hábito que mantenga la recompensa. Y ahí hay un autor que es Charles Duke que menciona una historia muy interesante que le pasó a él. Se puso a pensar cómo puedo hacer para cambiar un mal hábito de comer las galletas todos los días. Un psiquiatra y neurocientífico que ha estudiado muchísimo esto, y él realizó uno de sus estudios más famosos donde comparó esta técnica con el mejor tratamiento para dejar de fumar. Porque la fuerza de voluntad es como un músculo, como lo dicen muchos autores, se va desgastando durante el día. Hay diversos estudios que han demostrado que el acto de monitorear un comportamiento puede ayudar a reducir su frecuencia al aumentar la conciencia sobre cuándo y por qué ocurre. Y te pongo un ejemplo bien simple. Si quieres dejar de comer un snack poco saludable, Tú sabes que James Clear cuenta una historia muy interesante de los soldados estadounidenses que estuvieron en Vietnam, cayeron en la adicción a las drogas. Pero lo interesante es que cuando regresaron a su país, solamente el 5% volvió a recaer en las drogas. ¿Y por qué? nosotros somos el promedio de las 5 personas con las que más nos juntamos, ya sea para bueno o ya sea para malo. Y tú sabes que Fumio Sasaki, un autor que ha escrito el libro Los Buenos Hábitos, habla también de la importancia de aprovechar el cambio del ambiente. Y él comenta, por ejemplo: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Este es un podcast en el que buscamos rebotar ideas sobre diferentes temas que buscan hacernos mejores tanto personal como profesionalmente. En un espacio de tiempo usualmente corto, de entre 15 a 20 minutos aproximadamente, una conversación tranquila, entre patas y, lo más importante, siempre respaldados por libros, estudios y opinión fundamentada, como debe de ser, sin vender humo. Gonzalo, hemos dejado un tema incompleto la temporada pasada. Hablamos sobre los buenos hábitos. Hoy vamos a hablar sobre cómo acabar con los malos hábitos. Y para no perder las buenas costumbres del canal, vamos a arrancar con un estudio bien interesante. Fue una encuesta de Statista en 2020 que demostró que el 60% de los encuestados a nivel mundial afirmó que tiene al menos un hábito que considera malo y que le gustaría cambiar como parte de sus esfuerzos para mejorar su calidad de vida. ¿Y por qué menciono esto? Porque eso demuestra la magnitud de los malos hábitos y cómo la gente se da cuenta de ellos y quiere cambiarlos. sí, ¿no? Y es importante tomar acción para cambiar esos malos hábitos, ¿no? Y todo nace del pensamiento, ¿no? Hay una frase que dice: tus pensamientos llevan a tus palabras llevan a tus acciones llevan a tus hábitos llevan a tu carácter forja tu destino, ¿no? Entonces hay que poner esfuerzo, y hay muchos autores que hablan sobre hábitos que coinciden en un tema fundamental, que es mantener la recompensa, ¿no? Y ahí hay un autor que es Charles Duke que menciona una historia muy interesante que le pasó a él, y él se puso a pensar cómo puedo hacer para cambiar un mal hábito de comer las galletas todos los días a mitad de la tarde, ¿no? Cuando él trabajaba en su oficina. Y él identificó cuál es el desencadenante, el hábito y la recompensa. El desencadenante para él era el aburrimiento, sentirse aburrido en las tardes. El hábito era ir a buscar la galleta a la cafetería. Pero su verdadera recompensa era sociabilizar con sus amigos, ¿no? Entonces, él no buscaba comer la galleta por el azúcar, ¿no? Él buscaba comer la galleta para poder sociabilizar con sus amigos. Y eso se dio cuenta él analizando la situación. Entonces, ¿qué hizo él? En vez de ir a buscar la galleta, él decidió que todas las tardes, cuando sintiera el aburrimiento, se iba a juntar con unos compañeros de trabajo unos 10 minutos a sociabilizar. Entonces aquí el gran mensaje es: identifica tu mal hábito, identifica cuál es la recompensa y trata de encontrar un hábito que mantenga la recompensa, ¿no? Por ejemplo, si tienes el mal hábito de fumar cigarrillos, tú podrías identificar cuál es la recompensa que tengo. De repente sentirme relajado. Entonces, de repente no es la nicotina porque sí, de repente es sentirme relajado. Entonces tú podrías de repente cambiarlo por una respiración profunda, un té relajante. Eso es muy personal, pero uno tiene que analizar, tiene que poner esfuerzo a ver qué es lo que me está generando este deseo para poder cambiarlo, ¿no? Y mira,
el ejemplo que tú has dado sobre este autor que cuentas que tuvo que pasar por un análisis previo para darse cuenta de estos patrones que lo llevaron a esta recompensa, es propio de analizarte, es propio de irte dando cuenta de conscientemente de cuáles son esos patrones que te están llevando a cometer el mal hábito que quieres y por qué. Muy importante. Ahí entra en rigor lo que tú mencionas, la recompensa. Y también es interesante porque yo acá tengo una técnica muy buena para romper los malos hábitos demostrada científicamente y para también poder analizarte, que es el mindfulness o la atención plena. Hay un psiquiatra y neurocientífico que ha estudiado muchísimo esto, se llama Judson Brewer, reconocido a nivel mundial, y él realizó uno de sus estudios más famosos donde comparó esta técnica mindfulness o atención plena con el mejor tratamiento para dejar de fumar en muchos fumadores. Y demostró que el mindfulness fue 5 veces más efectivo que la mejor técnica para dejar de fumar, supuestamente, ¿no? Para llevártelo un ejemplo bien rápido, ¿cómo aplicar el mindfulness para romper un mal hábito? Supongamos que tienes el hábito de revisar el teléfono compulsivamente. Un montón de personas tienen este hábito, incluyéndonos a veces. Durante el día, cuando sientes ese impulso a revisar el teléfono, practica la atención plena por unos minutos. ¿Cómo? Primero, respira profundamente para llevarte al presente y presta atención a esos pensamientos que te llevan a querer actuar de esa manera. Antes de que vayas a agarrar el celular, respira profundamente y te pones a analizar sin juzgar tus pensamientos. ¿Cómo me siento? ¿Por qué quiero agarrar el celular? ¿Qué me está pasando? Entonces todo parte por la conciencia antes de realizar ese hábito. No, que muy buena recomendación, ¿no? Porque si tú no te pones a analizar cuáles son tus malos hábitos, probablemente tus hábitos van a seguir ahí. Ahí tiene que entrar tu sistema racional, el sistema 2, como lo decíamos también en un episodio anterior, ¿no? En el episodio de decisiones. También es importante el ambiente, ¿no? Y ahí James Clear menciona justo que en el ambiente es donde están esos desencadenantes. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes la mala costumbre de comer chocolates todos los días, pues no tengas en tu gaveta los chocolates cerca, ¿no es cierto? O si tienes los malos hábitos también de repente jugar con el celular 3, 4 horas mientras estudias, pues trata de alejar el celular, ponlo en otra habitación, ¿no? Entonces, hay que actuar sobre el ambiente. Tú sabes que James Clear cuenta una historia muy interesante de los soldados estadounidenses que estuvieron en Vietnam y cayeron en la adicción a las drogas, ¿no? Pero lo interesante es que cuando regresaron a su país, solamente el 5% volvió a recaer en las drogas. ¿Y por qué? Porque en la guerra en Vietnam, donde estaban ubicados, donde estaban peleando, era muy fácil adquirir estas sustancias, ¿no? Entonces, el ambiente tiene mucho que ver. Y tú sabes que Fumio Sasaki, un autor que ha escrito el libro Los Buenos Hábitos, habla también de la importancia de aprovechar el cambio del ambiente. Y él comenta, por ejemplo, una situación importante en tu vida, una mudanza, un viaje, unas vacaciones, de repente un matrimonio, pueden ser la situación ideal para cambiar un mal hábito. ¿Por qué? Porque estás cambiando tu ambiente. Aprovecha esas situaciones especiales para poder también cambiar un mal hábito, ¿no? Claro, James Clear, por ejemplo, decía que para tú romper un mal hábito tienes que hacerlo difícil. Y pues claro, justo tú lo estás diciendo ahí, ¿cómo hacerlo difícil? Pues ayudando con que el ambiente en el que te desarrolles coopere. Y si tú sabes y eres consciente de este tipo de técnicas, como tú mencionas, cuando tengas un cambio de ambiente puedes aprovechar. Es perfecto. Yo, por ejemplo, cuando me fui de viaje por mi intercambio estudiantil, yo había leído ya ese libro, entonces sabía que podía planificar para poder romper malos hábitos o construir nuevos también, inclusive. Buenísimo eso. Y también todo parte, como te comenté, de la conciencia, de saber cuáles son esos malos hábitos y cómo estás generándolos, por qué. Y hay una técnica acá llamada la contabilidad de los hábitos. Hay diversos estudios que han demostrado que el acto de monitorear un comportamiento puede ayudar a reducir su frecuencia al aumentar la conciencia sobre cuándo y por qué ocurre. Recordemos que el rebotando pasado de finanzas personales, tú mencionaste que lo que no se mide no se controla. Y si no se controla, no se mejora.
Es así de simple. Entonces, si queremos romper un mal hábito, tenemos que monitorearlo, tenemos que anotarlo, ¿no? Y te pongo un ejemplo bien simple. Si quieres dejar de comer un snack poco saludable, lleva un registro de cada vez que sientas la tentación de comer ese snack. Sé específico. Por ejemplo, puedes anotar la hora, puedes anotar el lugar, puedes anotar lo que estabas haciendo antes y cómo te sentías en ese momento. Y ahí es donde también estás aplicando la atención plena, pero le estás concretizando. Claro, y ahí tiene mucho que ver con la motivación, ¿no es cierto? Y ahí es importante también la planificación. Y muchas veces nosotros pensamos que nuestro yo del futuro va a ser igual al yo del presente. Pero como habíamos comentado también en el episodio de decisión o de productividad, ahí hablábamos sobre la importancia de tener en cuenta la fuerza de voluntad. Porque la fuerza de voluntad es como un músculo, como lo dicen muchos autores. Se va desgastando durante el día. No la vas a tener necesariamente a tope máximo en el futuro. Y ahí hay una serie de recomendaciones relacionadas con esta planificación. Tú comentaste el tema de registro. Un tema muy importante es tener ciertas reglas preestablecidas y llevar un registro de cómo te está yendo, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener una regla de utilizar el celular máximo para navegar en internet de repente 1 hora al día. O de repente alguien podría tener una regla de jugar videojuegos solamente 1 vez al día, sabiendo que tienen ese mal hábito. Y es importante llevar el registro para poder motivarte, ¿no? Ahora, otro tema también con relación a la planificación, que es importante también, es el tema de, o la idea de, si pasa esto, voy a hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes el mal hábito de tomar mucho alcohol en fiestas, entonces de repente tú podrías decir, ok, si yo voy a una fiesta, voy a estar lejos del bar, ¿no? Entonces así también te estás preparando, estás planificando para que tu yo del futuro esté preparado. Y una recomendación adicional que también da James Clear es, cuando estés a punto de cometer un mal hábito, repite en voz alta la acción que vas a cometer, ¿no? Si por ejemplo tú tienes un mal hábito de comer comida chatarra, tú tienes que decir en ese momento, estoy a punto de comer comida chatarra y esto va a ir en contra de mi meta de comer comida saludable. O si, por ejemplo, estás jugando o estás apostando de repente en las casas de apuesta, ¿no? Y estás gastándote un montón de plata. Tú puedes decir, estoy excediéndome en las apuestas y eso me va a generar un perjuicio. Y ese hecho hace que tu sistema 2, el sistema racional, se active y está demostrado que también escucharlo en voz alta va a hacer que tú ya no tengas la tentación de cometer ese mal hábito. Me parece una buena recomendación también. Ahí, cuando uno lo dice en voz alta, digamos que le está hablando a su inconsciente. Está tratando de llegar a su inconsciente y hacerle recordar que está cometiendo un mal hábito. Me parece súper interesante también esa técnica a mí. Y tú mencionaste algo bien interesante también, ¿no? El hecho de, digamos, no solo tratar de romper el mal hábito, sino también tener un plan, ¿no? Ir mapeando un poco, ¿no? Y a esto yo le agregaría también no solo el decir, por ejemplo, voy a setearme el usar el celular máximo 1 hora al día, sino a esto agregarle el por qué, que es súper importante. En el rebotando pasado hablábamos sobre persuasión y que mencionar el por qué era fundamental para la persuasión. Es lo mismo, trata de persuadirte a ti mismo. Tienes que encontrar un porqué profundo, que llegue a lo más profundo de ti, tratando de encontrar incluso una motivación intrínseca, no extrínseca, para poder convencerte a ti mismo de hacerlo, hasta el punto de llegar a tu identidad. Como tú dices, todo parte del pensamiento y termina forjando tu destino, tu carácter. Y acá justo también James Clear habla de la identidad. La identidad forma los procesos y los procesos forman el resultado. Entonces, la meta no es lograr el resultado, sino cambiar tu identidad. ¿Y cómo se cambia tu identidad? Con los porqués. La regla de los porqués, incluso también que lo mencionamos en otro rebotando, ¿no? Lo que te hará llegar al resultado, pero de una forma diferente, construyendo desde adentro. Claro, y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de la motivación, que también está relacionado con tu identidad, ¿no? Eso te va a hacer también a ti tener el incentivo para cambiar el mal hábito. Pero hay otra forma también, que es insertar un costo. Y ahí Fumio Sasaki comenta
la importancia de que el costo sea mayor al beneficio de mantener el hábito, ¿no? Y es importante insertar un costo, ¿no? Por ejemplo, cuando a un estudiante tú le dices, oye, tu calificación va a depender de la asistencia a clases, ¿por qué es lo que va a pasar? El estudiante va a ir, ¿cierto? Porque tiene un incentivo, o mejor dicho, va a tener un perjuicio si es que no va a clase, ¿no? Y lo mismo pasa de repente con las campañas de ponerse cinturón de seguridad, ¿no? Si tú sabes que te van a poner una multa, una penalidad, pues evidentemente vas a ponerte cinturón de seguridad. Entonces, con esa lógica, es importante también que tú mismo te impongas un costo, ¿no? Que podría ser de repente una sanción, una donación que hagas a una entidad, o de repente una tarea que no sea tan placentera para ti. Podría ser de repente leer un libro que tú sabes que no te va a gustar, ¿no? Un libro malo, que hay muchos también, ¿no? Aquí te puedo dar el dato de muchos también. Pero la idea es encontrar algo que te genere a ti un costo que sea mayor al beneficio de mantener el mal hábito. Sí, y yo creo que también una forma de hacerlo de manera muy interesante es, por ejemplo, tratando de apostar con un amigo que también quiere romper un mal hábito y ahí tú, por ejemplo, le dices, oye, ¿sabes qué? El primero que caiga en la tentación del mal hábito le debe $20 al otro, por ejemplo. Y ahí ya te estás apoyando incluso también de otra persona, estás generando este costo y si $20 no te es mucho, bueno, ahí lo aumentas, ¿no? Claro, y ahí lo que se recomienda es que el costo sea inmediato, ¿no? No puede pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un mal hábito, probablemente tenga la recompensa de forma inmediata, ¿no? Vas a tener la dopamina inmediata. Pero dejar el mal hábito va a tener beneficios en el futuro. Entonces, eso tiene que ser aplicado de forma inmediata. No puedes dejar mucho tiempo. Y es importante también que tengas un registro también. Porque si no, se te puede pasar. Claro, y ahí, bueno, si es que se trata de una forma inmediata, es complicado, ¿no? Ahí digamos que uno se puede apoyar tal vez de las personas más cercanas, de su familia, de tus hijos, de tu pareja, que son los que conviven contigo. Y la idea también no es enfrentar a estos malos hábitos solitariamente, ¿no? Porque a veces uno mismo, propio de que está cometiendo estos malos hábitos, puede caer en el fraude de no penalizarse a sí mismo, ¿no? Entonces tienes que buscar también un poco de apoyo, ¿no? Sí, claro. Y ahí también justo, me parece que es James Clear que menciona esta importancia también de recurrir a los demás, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un mal hábito, tú podrías hacer una declaración en público, ¿no? Con tus amigos, con tus personas más cercanas, de que vas a abandonar ese mal hábito. Y eso te puede ayudar también, porque los seres humanos queremos ser coherentes, ¿no? Entonces, si tú le das la palabra a una persona, tú vas a hacer hasta lo imposible para poder mantener tu palabra. Y tienes que llevar un registro. Y lo ideal también es que tú ese registro lo compartas con esas personas con las que te has comprometido. Sabemos que existe el efecto manada, que ya lo habíamos comentado en el capítulo también de persuasión, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa mucho el tema social, de cómo nos comportamos frente a los demás. Aprovechemos eso también para poder con el apoyo de ellos salir de esos malos hábitos. También puedes hacer, digamos, algo muy inteligente, ¿no? Que es recurrir a un grupo de apoyo, ¿no? Si, por ejemplo, alguien tiene algún tipo de adicción, podría recurrir también a una agrupación que lo pueda ayudar. Y también es importante rodearte de personas adecuadas, ¿no? Evidentemente, si tú tienes un mal hábito, pues no tengas de repente tanto contacto con esas personas que tienen los mismos malos hábitos que tú y que te van a llevar a ese círculo vicioso de repetir, ¿no? Por ejemplo, una persona que está saliendo de algún tipo de rehabilitación por sustancias adictivas, pues no se va a juntar otra vez con la misma gente, con el mismo entorno, porque como decíamos también el ambiente es importante, ¿no? Es importante también juntarte con las personas adecuadas que te ayuden a modificar esos malos hábitos, ¿no? Totalmente. Al final hay una frase muy bonita que dice que nosotros somos el promedio de las 5 personas con las que más nos juntamos, ¿no? Ya sea para bueno o ya sea para malo. Y por eso siempre es bueno partir siempre de la conciencia de esto y en base a eso ir obrando, tratar de cambiar ese pensamiento, como tú dijiste al inicio, puede terminar derivando en un mejor destino. Y bueno, ya para acabar, si estás en este video es porque te has dado cuenta de que tienes un mal hábito, de que tal vez hay algo que estás haciendo mal, algo que no te agrada, y ese ya es un gran paso. Queremos felicitarte por eso. Ahora lo que sigue es que tengas esa convicción para poder cambiar.
y cambiar desde adentro, con la motivación intrínseca, con el cambio de mentalidad, de identidad. Eso es todo. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video. Reboten sus likes, reboten sus comentarios, los estamos leyendo. Salimos todos los martes y eso es todo. Muchísimas gracias. Cuídense.